El aroma a pino y tierra húmeda llenaba mis pulmones mientras me arrastraban por el bosque, con mis pies descalzos tropezando con raíces y piedras. El otoño había pintado los árboles con colores ardientes, pero yo no podía apreciar su belleza mientras unas manos ásperas me empujaban hacia adelante. El aire nocturno traía susurros de los miembros de la manada que nos seguían, murmullos emocionados sobre la ofrenda humana que se entregaba al territorio de Blackstone. Sin embargo, yo no era humana, no del todo. Mi cabello rubio caía en ondas enredadas alrededor de mi rostro, ocultando parcialmente mi visión mientras avanzaba a trompicones. La cadena de plata que rodeaba mi muñeca me quemaba la piel. La plata, lo único que podía debilitar a un hombre lobo, incluso a un mestizo como yo. En mi antigua manada, Silver Creek, siempre me habían considerado defectuosa, demasiado débil para transformarme correctamente, demasiado humana para ser útil, demasiado loba para ser aceptada entre la gente normal. «Sigue adelante», gruñó Vincent, el hijo de mi antiguo alfa y líder de este grupo de entrega. Su voz resumaba disgusto mientras sus dedos se clavaban en mi hombro. «Deberías estar agradecida, Ara. A la mayoría de las hembras no deseadas simplemente se las exilia. Al menos así servirás para algo». ¿Para algo? La palabra resonó hueca en mi pecho. Mi propósito era ser una ofrenda de paz, un gesto de buena voluntad entre la manada Silver Creek y la notoriamente brutal manada Blackstone. Había habido tensiones por el territorio durante generaciones, y al parecer, mi inútil vida era el precio de una armonía temporal. La voz de mi madre susurró en mis recuerdos. «Cuando el mundo te muestre los dientes, muéstrale tu alma». Ella me había dado el pequeño colgante de madera con forma de lobo que ahora colgaba de mi cuello, cuyo peso familiar era el único consuelo en esta pesadilla antes de morir. Me había dicho que la verdadera fuerza no estaba en las garras ni en los colmillos, sino en el corazón que se niega a romperse. Toqué el colgante, sacando de él todo el valor que pude. Nos acercamos a un enorme claro donde imponentes muros de piedra emergían del bosque como la espina dorsal de una antigua bestia. Las antorchas iluminaban el perímetro, proyectando sombras danzantes a través de la entrada al territorio de Blackstone. Incluso desde esta distancia podía sentir el poder que emanaba de su interior. Docenas, quizás cientos de hombres lobo. Su energía colectiva hacía que el aire se sintiera más pesado. Vincent me detuvo bruscamente en el límite del territorio. «Recuerda cuál es tu lugar», siseó. «No eres nada para ellos. Nada para nadie. Si tienes suerte, solo te utilizarán para trabajar en la cocina o limpiar. Si no...» Su sonrisa se volvió cruel. «Bueno, he oído que el alfa de los Blackstone tiene bastante apetito». Algo en su tono me puso los pelos de punta, pero me negué a mostrar miedo. En cambio, levanté la barbilla y le miré directamente a los ojos. Un pequeño gesto de rebeldía que me valió una fuerte bofetada en la cara. «Sigues actuando como si tuvieras orgullo», se burló. «Ese siempre ha sido tu problema, Ara. Nunca has aprendido cuál es tu lugar». Las puertas se abrieron con un chirrido de metal antiguo y varias figuras corpulentas emergieron de las sombras. Incluso con mis diluidos sentidos de hombre lobo, su poder era abrumador, alfas de sangre pura y betas de alto rango, con los ojos brillando con luz sobrenatural en la oscuridad. ¿Es esto? Uno de ellos dio un paso adelante, su enorme cuerpo ocultando la luz de la antorcha detrás de él. «Esta es tu ofrenda». Vincent se enderezó, de repente diferente. Es más fuerte de lo que parece. Mestiza, pero bien entrenada en el servicio. Será útil. La forma en que su voz se detuvo en útil me revolvió el estómago. Mantuve la mirada baja, no por sumisión, sino para ocultar la rabia que se acumulaba en mi interior. Había pasado 23 años siendo tratada como inferior y ahora me entregaban como una muestra de paz, con sugerencias apenas veladas sobre los servicios que podría prestar. El rey Alfa decidirá su valor. El lobo de Blackstone hizo un gesto y dos guardias se colocaron a mis lados. La deuda de Silver Creek queda saldada, puedes irte. Así, sin más, fui transferida. Una propiedad que cambiaba de manos.
Vincent ni siquiera miró atrás mientras él y sus compañeros se retiraban a la oscuridad del bosque. Lo que me sucediera ahora ya no era asunto suyo. Los lobos de Blackstone me condujeron a través de las puertas hasta un patio iluminado por más antorchas. A diferencia de las cabañas destartaladas de Silver Creek, el recinto de Blackstone era una fortaleza. Edificios de piedra se acurrucaban contra escarpados acantilados, con lo que parecían entradas a cuevas que se adentraban en la montaña. Guerreros patrullaban las murallas, con movimientos fluidos y depredadores. Por aquí, gruñó uno de mis escoltas, conduciéndome hacia el edificio más grande en el centro del recinto. Ojos curiosos seguían nuestro avance, algunos con lástima, otros con calculadora mirada. Capté fragmentos de conversaciones susurradas. Mestiza. Ni siquiera puede transformarse correctamente. Me pregunto qué querrá el rey de ella. Fijé la mirada al frente, agarrando el colgante de mi madre. Fuera lo que me esperaba, lo afrontaría de pie, sin acobardarme. El edificio central se abría a un gran salón impregnado del aroma a humo de leña y pino. Enormes vigas de madera sostenían un techo abovedado, y una hoguera circular dominaba el centro. Sus llamas bañaban la sala con una luz ámbar y sombras danzantes. En las paredes colgaban pieles de animales de presa, y lo que reconocí con escalofrío como las pieles ceremoniales de los lobos desafiantes que no habían logrado derrotar al líder de la manada. En el extremo más alejado, sobre un pedestal de piedra tosca, se alzaba un trono vacío elaborado con las astas de innumerables ciervos y alces. Todo el espacio irradiaba poder y antigua tradición. Espera aquí. Uno de los guardias me empujó hacia el fogón. No intentes huir. No hay ningún sitio a donde ir. Como si tuviera algún sitio a donde ir. Mi antigua manada me había rechazado y el mundo humano nunca había sido una opción. No para alguien como yo. Atrapado entre dos mundos y sin pertenecer a ninguno, me quedé solo junto al fuego, cuyo calor no servía para disipar el frío del miedo que me calaba los huesos. Pasaron los minutos, que se alargaron hasta parecer horas. Me dolían las piernas, pero me negué a sentarme, me negué a parecer más débil de lo que ya creían que era. Las grandes puertas del fondo del salón se abrieron de repente y un silencio se apoderó de la sala. Incluso el fuego pareció atenuarse en respuesta a la presencia que entró. Se movía como una sombra con forma. Pasos fluidos y poderosos que cubrían el terreno con gracia depredadora. Alto, con unos hombros increíblemente anchos, la piel bronceada por el sol y marcada con las cicatrices de innumerables batallas. Su cabello era oscuro como la medianoche, peinado hacia atrás desde un rostro que parecía esculpido en granito. Todo ángulos afilados y líneas inflexibles. Pero fueron sus ojos los que me dejaron sin aliento. Ámbar, casi dorados a la luz del fuego, con pupilas verticales que lo identificaban como algo más que un hombre lobo normal. El rey alfa de la manada Blackstone. Las conversaciones se acallaron a su paso. Los lobos inclinaron la cabeza en señal de sumisión instintiva. Él no reconoció a ninguno de ellos. Esos sus ojos ardientes se fijaron en mí con una intensidad que hizo que mi corazón latiera con fuerza contra mis costillas. Cada paso que daba hacia mí parecía comprimir el aire de la habitación. Se detuvo a varios metros de distancia, con las fosas nasales ligeramente dilatadas mientras olfateaba el aire. Algo pasó por su rostro, un destello de confusión, de incredulidad. Desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. Entonces, dijo, con una voz grave y áspera que parecía vibrar en mis huesos, «Esta es la oferta de paz de Silver Creek». No era una pregunta, pero respondí de todos modos. Al parecer, mi respuesta lo sorprendió, ya que arqueó ligeramente una ceja oscura. La mayoría de los lobos nunca se atreverían a hablar con un rey alfa sin permiso, y mucho menos con algo que se pareciera a un desafío. Me rodeó lentamente, examinándome desde todos los ángulos. Podía sentir su mirada como un contacto físico, evaluando, calculando. Mantuve la mirada al frente y la espalda recta, a pesar del agotamiento y el miedo que amenazaban con hacerme doblar las rodillas. «¿Tu nombre?», exigió, volviendo a colocarse frente a mí. «Ara, Ara», repitió como si estuviera probando el sonido en su lengua.
¿Y entiendes por qué estás aquí? Soy una ofrenda de paz, dije, incapaz de ocultar la amargura en mi voz. Una muestra para mantener la tregua entre Silver Creek y Blackstone. Su boca se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. ¿Eso es lo que te han dicho? Antes de que pudiera responder, extendió la mano con una rapidez sorprendente y me agarró la barbilla con los dedos. Me estremecí, pero me mantuve firme mientras me levantaba la cara, obligándome a mirarle directamente a los ojos. Tan cerca, podía ver destellos dorados y esmeralda en esos ojos ámbar. Podía sentir el calor sobrenatural que irradiaba su piel. Mestiza, murmuró, más para sí mismo que para mí, pero hay algo más. Algo. Lo que fuera que vio en mi rostro le hizo fruncir el ceño. Me soltó bruscamente y se volvió hacia los guardias. Llevadla a los aposentos orientales, a la habitación vacía al final del pasillo. Poned cartones en la puerta y las ventanas. Los guardias intercambiaron miradas, claramente sorprendidos. Más tarde supe que los aposentos orientales estaban reservados para los miembros de alto rango de la manada, no para ofrendas o sirvientes. Pero mi rey, comenzó uno vacilante, ese ala es para... balbuceé. La voz del rey Alfa se redujo a un gruñido peligroso y el guardia inmediatamente inclinó la cabeza. No, mi rey, de inmediato. Cuando los guardias se dispusieron a escoltarme, la voz del rey Alfa los detuvo una vez más y les quitó las cadenas de plata. Entonces, uno de los guardias sacó rápidamente una llave y abrió los grilletes de plata. Cuando se cayeron, no pude reprimir un pequeño grito de alivio. La piel debajo estaba roja y con ampollas. El constante dolor ardiente fue repentinamente reemplazado por aire fresco. Los ojos del rey Alfa se entrecerraron al ver mis heridas. Por un momento, algo parecido a la ira se reflejó en su rostro, pero rápidamente lo controló. Que le curen las heridas, ordenó. Y tráedle comida, comida de verdad, de la cocina principal, no sobras. Dicho esto, se dio la vuelta y salió del salón, dejando tras de sí un rastro de susurros y miradas especulativas. Me quedé clavada en el sitio, con la confusión sustituyendo al miedo, mientras los guardias me llevaban. ¿Por qué el temible rey Alfa de la manada Blackstone se preocupaba por mi comodidad? ¿Por qué me alojaba en las habitaciones destinadas a su círculo más cercano? Al salir del gran salón, sentí una extraña sensación entre los omóplatos, como si alguien me observara atentamente. Cuando miré hacia atrás, vi al rey Alfa de pie en las sombras junto a una entrada lateral, con esos ojos depredadores aún fijos en mí y una expresión que no pude descifrar. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y algo eléctrico pasó entre nosotros. Un reconocimiento que no entendía. Una conexión que no podía explicar. Luego desapareció, fundiéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, mientras yacía en una cama mucho más cómoda que cualquiera que hubiera conocido en Silver Creek, apreté el colgante de mi madre y me pregunté qué destino me esperaba en esta nueva y extraña manada. Me habían vendido como ofrenda de paz, esperando servidumbre o algo peor. En cambio, me habían colocado en una posición de aparente privilegio, por orden directa del alfa más temido de la región. Y aunque no podía explicar por qué, sabía con certeza absoluta que mi vida había cambiado irrevocablemente en el momento en que esos ojos dorados se habían encontrado con los míos. Algo me decía que el rey Alfa había reconocido algo en mí que ni siquiera yo entendía. Y ese conocimiento era tan aterrador como emocionante. El amanecer se coló por la estrecha ventana de mi habitación, proyectando una luz dorada sobre las desconocidas paredes de piedra. Durante un momento, permanecí inmóvil, desorientada por la suave cama y las cálidas mantas. Lujos que nunca me había podido permitir en Silver Creek. Entonces, la realidad volvió a mí. Estaba en el territorio de Blackstone, una propiedad ofrecida como ofrenda transferida de una manada a otra. Sin embargo, nada en mi trato se ajustaba a lo que esperaba. La habitación que me habían dado era pequeña, pero estaba bien equipada, con una cama de verdad en lugar del jergón al que estaba acostumbrada. Alguien había dejado ropa limpia a los pies de la cama, prendas sencillas pero bien confeccionadas de lana suave y lino, no las prendas raídas que había llevado toda mi vida.
Mis muñecas aún tenían las marcas rojas de las cadenas de plata, aunque el ardor había disminuido hasta convertirse en un dolor sordo. Tal y como me habían prometido, una sanadora me había visitado la noche anterior y me había aplicado un bálsamo calmante que olía a hierbas y bosque. Había trabajado en silencio, mirándome de vez en cuando a la cara con curiosidad indisimulada. Un suave golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Una joven entró con una bandeja de comida. No eran sobras ni restos, sino pan fresco, fruta y algo que olía a carne de verdad. Mi estómago rugió con vergonzosa intensidad. El rey Alfa solicita su presencia en la sala del consejo una vez que haya comido y se haya vestido, dijo, colocando la bandeja en una mesita junto a la ventana. Su mirada se detuvo en mi rostro como si buscara algo. Soy Meera. Me han asignado para ayudarte. ¿Para ayudarme o para vigilarme?, pregunté, cogiendo un trozo de pan. Todavía estaba caliente del horno y la corteza crujía bajo mis dedos. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Ambas cosas, si te soy sincera, has causado un gran revuelo. No entiendo por qué, admití entre bocados. No soy nada especial. Mera ladeó la cabeza con expresión curiosa. El rey Alfa no interviene personalmente por nada especial. No coloca ofrendas en los barrios del este, y desde luego no... Se detuvo, dándose cuenta de lo que iba a decir. ¿No qué? Insistí. No me corresponde a mí decirlo, dijo, acercándose a un pequeño cofre contra la pared. Lo abrió para revelar una palangana con agua y jabón. Deberías lavarte y vestirte. No es prudente hacerle esperar. Mientras me preparaba, las preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Por qué me había elegido el rey Alfa? ¿Qué quería de mí? Las historias que había oído sobre él eran aterradoras. Que había matado a docenas de lobos rebeldes con sus propias manos. Que podía transformarse más rápido que cualquier otro hombre lobo vivo. Que gobernaba la manada Blackstone con autoridad absoluta y brutal eficiencia. La ropa me quedaba sorprendentemente bien. Leggings, una túnica sencilla y botas de cuero suave. Mientras me abrochaba el colgante de mi madre alrededor del cuello, los ojos de Mera siguieron el movimiento. Es precioso, comentó. Por su aspecto, parece magia antigua. Apreté con fuerza el lobo de madera tallada. Era de mi madre. ¿Ella también era de Silver Creek? No. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. Rara vez hablaba de los orígenes de mi madre, en parte porque yo misma sabía muy poco al respecto. Había muerto cuando yo tenía 12 años, llevándose muchos de sus secretos a la tumba. Lo único que sabía era que no era originaria de Silver Creek. Había llegado embarazada y sola, y la manada la había acogido por obligación, a pesar de su renuencia hacia una compañera loba, incluso una que llevaba un niño medio humano. Mera pareció percibir mi renuencia y no insistió más. Ven, dijo, señalando la puerta. Te llevaré a la sala del consejo. Caminamos por pasillos de piedra que se abrían de vez en cuando para revelar vistas del recinto. A la luz del día pude ver que el territorio de Blackstone era aún más impresionante de lo que había parecido la noche anterior. Los edificios principales estaban enclavados en la ladera de una montaña, con el bosque extendiéndose a sus pies. A diferencia de la disposición dispersa y aleatoria de Silver Creek, aquí todo denotaba planificación y propósito. Torres de vigilancia situadas en puntos estratégicos, campos de entrenamiento donde los guerreros practicaban formas de combate, jardines donde crecían hierbas y verduras en hileras ordenadas, y en todas partes se palpaba la jerarquía. Los lobos de diferentes rangos se movían con clara conciencia de su posición. Cuando pasaban los miembros de mayor rango, los demás bajaban la mirada o inclinaban la cabeza en un sutil gesto de reconocimiento. La sala del consejo estaba situada en el mismo edificio que el gran salón, aunque entramos por una puerta diferente. Dos guardias estaban firmes fuera, y sus expresiones se endurecieron cuando nos acercamos. La invitada del rey Alfa, anunció Meera, y yo noté la cuidadosa elección de palabra. No es una prisionera ni una ofrenda, sino una invitada. Una distinción que claramente sorprendió a los guardias tanto como a mí. Se hicieron a un lado y Meera me dio un gesto de ánimo con la cabeza. Buena suerte, susurró.
Y entonces me quedé sola, empujando una pesada puerta de madera y entrando en lo desconocido. La sala del consejo era más pequeña que el gran salón, pero no menos imponente. Una enorme mesa de madera pulida dominaba el centro, tallada con símbolos que no reconocí. Mapas y cartas cubrían una pared, mientras que armas, ceremoniales y prácticas adornaban otra. Una hoguera ardía en una chimenea de piedra, manteniendo a raya el frío de la montaña. El rey Alfa estaba de espaldas a mí, estudiando uno de los mapas. No llevaba corona ni ningún símbolo evidente de su rango. Sin embargo, su autoridad era inconfundible en la postura de sus hombros, en la quietud con la que se mantenía, la quietud de un depredador alfa que nunca necesitaba apresurarse. ¿Has dormido bien?, preguntó sin volverse, y me di cuenta de que me había olido en cuanto entré. Mejor de lo esperado para alguien que fue vendido como ganado. Respondí, incapaz de ocultar el tono de mi voz. Entonces se volvió, fijando en mí esos inquietantes ojos. A la luz del día eran aún más llamativos. Ámbar con esas inusuales pupilas verticales que lo distinguían como algo más que un alfa común. Su rostro permaneció impasible, pero algo parecido a la diversión brilló en su mirada. Directa, observó. Inusual para alguien en tu posición. ¿Cuál es exactamente mi posición?, repliqué. Porque me resulta difícil de entender. Señaló una silla. Siéntate. No era una petición. Me senté y él tomó asiento frente a mí, estudiándome con la misma intensidad con la que lo había hecho la noche anterior. Tu antiguo alfa le dijo a mi emisario que eras un mestizo. Comenzó, incapaz de transformarte por completo, con los sentidos y la fuerza diluidos. ¿Es eso cierto? La franca valoración me dolió, aunque había oído cosas peores a lo largo de mi vida. Sí, sin embargo, lleva sangre de lobo. Mi madre era una mujer lobo pura, mi padre era humano. ¿Y dónde está tu padre ahora? Me encogí de hombros. Nunca lo conocí. Se fue antes de que yo naciera. El rey Alfa se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Y tu madre? Murió hace 11 años. Toqué mi colgante instintivamente y sus ojos siguieron el movimiento. Ese colgante, dijo. ¿De dónde lo tienes? Me lo dio mi madre. Es lo único que me queda de ella. Extendió la mano. ¿Me permites? Todo en mí se resistía a la idea de entregar mi posesión más preciada, pero rechazar la petición de un rey alfa no era prudente. A regañadientes me quité el colgante y lo deposité en su palma. Lo examinó con atención, dándole vueltas entre los dedos. El lobo tallado parecía captar la luz de forma extraña, casi brillando en sus manos. Su expresión cambió sutilmente, con un endurecimiento alrededor de los ojos y un ligero fruncido entre las cejas. Es muy antiguo, dijo finalmente, devolviéndomelo. Y muy raro. ¿Sabes lo que representa? Cerré los dedos alrededor de la madera familiar. Mi madre decía que era un amuleto protector, que me mantendría a salvo cuando ella no pudiera hacerlo. Es más que eso. Se levantó y se dirigió a una estantería en la esquina, seleccionó un volumen encuadernado en cuero y lo trajo de vuelta a la mesa. Lo abrió para revelar páginas de texto antiguo e ilustraciones. Este símbolo, señaló un dibujo que se parecía notablemente a mi colgante, representa a la primera manada, los hombres lobo originales antes de que se dividieran los linajes. Fruncí el ceño tratando de procesar esta información. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? En lugar de responder directamente, me preguntó, ¿qué sabes de la historia de tu madre antes de Silver Creek? Muy poco. No le gustaba hablar de ello. Dudé y luego añadí, una vez me dijo que procedía de gente de las antiguas costumbres, pero nunca supe qué significaba eso. Algo cambió en su expresión, la confirmación de alguna teoría privada. Las antiguas costumbres, repitió en voz baja. Sí, eso explicaría muchas cosas. ¿Explicaría qué? La frustración se apoderó de mi voz. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiere de mí? Cerró el libro. Al parecer, había tomado una decisión. Acompáñeme. Una vez más, no era una petición. Lo seguí desde la sala del consejo, muy consciente de las escaleras que nos seguían mientras nos movíamos por el recinto. El rey Alfa caminaba ligeramente por delante, con paso decidido.
Los lobos se apresuraron a despejar el camino, inclinando la cabeza a su paso. Ninguno me miraba directamente a los ojos, aunque podía sentir su curiosidad como un peso físico. Subimos por un estrecho sendero que serpenteaba por la ladera de la montaña, hasta llegar a una meseta que dominaba todo el territorio. Desde esa altura, podía ver las defensas naturales que hacían tan formidable a la manada Blackstone. Acantilados escarpados a un lado, un denso bosque al otro, con el recinto enclavado en el valle entre ambos. Silver Creek te vendió porque no entendían lo que eres, dijo el rey Alfa, rompiendo el silencio. Solo vieron debilidad donde deberían haber visto potencial. ¿Potencial para qué? Me abracé a mí misma, sintiendo de repente frío a pesar del sol matutino. Él se volvió hacia mí, con el viento agitando su cabello oscuro. ¿Cuándo fue la última vez que intentaste transformarte? La pregunta me tomó por sorpresa. Hace años. Después dejé de intentarlo. El recuerdo surgió sin que lo pidiera. 14 años. Intentando desesperadamente transformarme durante una ceremonia de la manada, logrando solo una transformación parcial que me dejó retorcido y agonizando, mientras los demás se reían y se alejaban con disgusto. Después de que se burlaran de tu fracaso, terminó por mí. Y había algo peligroso en su tono. No dirigido a mí, sino a aquellos que se habían burlado de mí. No es solo burla cuando es verdad. Dije en voz baja. No puedo transformarme por completo. Nunca pude porque intentabas convertirte en el lobo equivocado. Lo miré sin comprender. ¿Qué significa eso? En lugar de explicarme, se acercó a mi espacio personal. Resistí el impulso de retroceder y me mantuve firme, incluso cuando su olor me envolvió. Pino y humo y algo más salvaje, más primitivo. Cierra los ojos, ordenó. Todos mis instintos me advertían que no me volviera vulnerable, pero la curiosidad pudo más. Cerré los ojos. Ahora siente la montaña bajo tus pies. Su voz era baja y hipnótica. Siente el aire en tu piel, el sol en tu rostro. Escucha el bosque debajo de ti, los pájaros en los árboles, los latidos del corazón de los animales de presa que se esconden entre la maleza. Para mi sorpresa, al principio pude sentir lo que él describía de forma tenue. Luego, con creciente claridad, el chirrido de las ardillas en un roble lejano, el suave pisoteo de las pezuñas de un ciervo sobre el musgo del bosque, el susurro del viento entre las agujas de los pinos. Tus sentidos no son débiles, son diferentes, sintonizados con aspectos del mundo que la mayoría de los lobos pasan por alto. Su mano tocó mi colgante, sus dedos rozaron mi clavícula. El calor brotó del punto de contacto y se extendió por mi pecho. La primera manada, continuó, no solo era más fuerte que los hombres lobo modernos. Eran diferentes, más conectados con el mundo natural, con la magia antigua. Algunas líneas de sangre tenían habilidades más allá de la fuerza física, curación, percepción, sueños. Abrí los ojos de par en par. ¿Soñar? Algo en mi reacción pareció confirmar sus sospechas. Tienes sueños, ¿verdad? Sueños que se hacen realidad. Se me cortó la respiración. Nunca le había contado a nadie lo de los sueños. Vívidas visiones que a veces se manifestaban en la realidad días o semanas después. Mi madre me había advertido que nunca hablara de ellos, que los demás no lo entenderían. ¿Cómo lo has sabido?, susurré. Su expresión se suavizó ligeramente. Porque reconocí lo que eres en el momento en que te sentí. Silver Creek vio a un mestizo, demasiado débil para ser un lobo de verdad. Pero yo veo a un caminante de sueños, el primero en nacer en 3 generaciones. La palabra resonó en mi interior, despertando un reconocimiento latente. Caminante de sueños. Mi madre había utilizado ese término una vez cuando yo era muy joven, antes de empezar a ocultar nuestras diferencias a la manada. ¿Qué significa eso?, pregunté, luchando por procesar todo lo que me estaba contando. Significa, dijo, con la mirada intensa, que no te enviaron aquí como ofrenda. Te enviaron aquí porque el destino así lo exigía. Antes de que pudiera preguntarle más, un aullido se elevó desde el recinto de abajo. Urgente, una convocatoria, la expresión del rey Alfa se endureció al instante. Nos necesitan abajo, dijo, moviéndose ya hacia el camino con la misma gracia fluida.
Quédate cerca de mí. Descendimos rápidamente. El ambiente en el recinto era notablemente más tenso que cuando nos habíamos ido. Los guerreros se movían con determinación, algunos parcialmente transformados, con las garras extendidas y los ojos brillantes. Un lobo que no había visto antes se acercó a nosotros y se inclinó rápidamente ante el rey Alfa. Mi rey, han llegado a la frontera. Una delegación de Silver Creek, exigiendo la devolución de sus propiedades. Sus ojos se posaron en mí con un desdén mal disimulado. El rostro del rey Alfa se convirtió en una máscara de fría furia. Propiedades, repitió. La palabra sonó como un suave gruñido. Una elección interesante. Afirmaron que la ofrenda era temporal, continuó el mensajero. Un gesto de buena voluntad, no una transferencia permanente. ¿De verdad? La voz del rey Alfa era peligrosamente tranquila. ¿Y quién lidera esta delegación? Vincent, hijo de Alpha Thorne. Mi estómago se contrajo al oír el nombre. Vincent, que me había entregado a Blackstone con sugerencias apenas veladas sobre mi utilidad. Vincent, que había aprovechado cada oportunidad para recordarme mi lugar en la parte inferior de la jerarquía de Silver Creek. Diles que me reuniré con ellos. El rey Alpha decidió en el claro del límite del territorio. No más de 5 representantes de su lado. Mientras el mensajero se alejaba apresuradamente, el rey Alfa se volvió hacia mí. Tú me acompañarás. El pánico se apoderó de mi pecho. ¿Por qué? Si vienen a llevarme de vuelta, no te llevarán a ningún sitio. Me interrumpió, y la absoluta certeza de su voz debería haberme tranquilizado. En cambio, me suscitó nuevas preguntas. ¿Por qué estaba tan decidido a mantenerme aquí? ¿Qué valor tenía una supuesta caminante de sueños para la manada Blackstone? Confía en mí, añadió más suavemente, al ver mi vacilación. Y, extrañamente, a pesar de todo, una parte de mí confiaba en él, o al menos confiaba más en él que en Vincent y la manada Silver Creek, que me habían descartado tan fácilmente. Una hora más tarde, estaba junto al rey Alfa en un claro del bosque, flanqueada por sus guerreros más formidables. Frente a nosotros, Vincent y otros 4 lobos de Silver Creek esperaban, con la tensión vibrando en el aire entre nuestros grupos. Esto es inesperado, dijo el rey Alfa con un tono aparentemente casual. No sabía que las ofrendas de paz tuvieran política de devolución. Vincent entrecerró los ojos. Hemos reconsiderado el acuerdo. La hembra tiene un valor sentimental para ciertos miembros de nuestra manada. La mentira era tan transparente que casi me echó a reír. Nadie en Silver Creek me había valorado nunca, ni sentimentalmente, ni de ninguna otra forma. Fuera cual fuera el juego al que estuviera jugando Vincent, no tenía nada que ver con la preocupación por mi bienestar. Valor sentimental, repitió el rey Alfa, como si estuviera probando el concepto. Es extraño, entonces, que la trajeran encadenada con cadenas de plata y con quemaduras que aún no han sanado del todo. Su mano se movió hacia la parte baja de mi espalda, un gesto que era a la vez protector y posesivo. Es extraño que tu emisario la describiera como apta para el servicio, con sugerencias sobre cómo podría ser útil. La mirada de Vincent se movió rápidamente entre nosotros, y el cálculo sustituyó a su confianza inicial. Parece que hay un malentendido. Ara es un miembro valioso de Silver Creek. Simplemente pensamos en compartir temporalmente sus perspectivas únicas con nuestros aliados. ¿Perspectivas únicas?, repitió el rey Alfa. Su voz se mantuvo firme, pero pude sentir la rabia acumulándose bajo su apariencia tranquila. Dime, Vincent de Silver Creek, ¿sabías lo que es? La confusión se reflejó en el rostro de Vincent. Es una mestiza, débil, apenas capaz de transformarse. La sonrisa del rey Alfa era fría como el invierno, y por eso ella se quedará con Blackstone. Tu ignorancia te ha hecho perder cualquier derecho que pudieras tener. Vincent dio un paso adelante, pero se contuvo al ver que los guerreros de Blackstone se tensaban. Ella pertenece a Silver Creek, insistió alzando la voz. Por la ley de la manada. Por la ley de la manada. El rey Alfa lo interrumpió. Ella se pertenece a sí misma, y por las leyes más antiguas, aquellas que tu manada ha olvidado convenientemente. Ahora está bajo mi protección. El rostro de Vincent se sonrojó de ira.
No puedes simplemente... Ya lo he hecho. La voz del rey Alfa bajó a ese tono peligroso que me erizó el vello de la nuca. Regresa con tu Alfa con este mensaje. Se ha tomado nota de la falta de respeto de Silver Creek. La tregua se mantiene por ahora, pero si alguno de tus lobos vuelve a pisar mi territorio sin invitación, lo consideraré un acto de guerra. La amenaza flotaba en el aire, absoluta e inequívoca. Vincent apretó la mandíbula mientras luchaba por encontrar una respuesta. El orgullo luchaba con la supervivencia. Finalmente, escupió en el suelo entre nosotros. Esto no ha terminado, gruñó antes de darse la vuelta. Sus compañeros lo siguieron, desapareciendo en el bosque con miradas incómodas llenas de malicia. Solo cuando se hubieron ido, la postura del rey Alfa se relajó ligeramente. Se volvió hacia mí. Esos ojos extraordinarios escudriñaban mi rostro. ¿Estás bien?, preguntó, y la dulzura de su voz me sorprendió. ¿Por qué lo has hecho?, le respondí, abrumada por el enfrentamiento y sus implicaciones. ¿Por qué arriesgarse a un conflicto con Silver Creek por alguien como yo? Durante un largo momento, se limitó a mirarme, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Luego extendió la mano y, con una ternura inesperada, apartó un mechón de pelo rubio de mi cara. Porque eres una caminante de sueños, dijo en voz baja. No eres solo alguien, lo eres todo. El camino de vuelta al complejo Blackstone transcurrió en silencio, con mi mente dando vueltas a las palabras del rey Alfa. Lo eres todo. ¿Qué podía significar eso? Me había pasado toda la vida sin ser nada. Una mestiza fracasada, tolerada en el mejor de los casos, vilipendiada en el peor. Ahora, este poderoso Alfa me trataba como si tuviera una importancia crucial, llamándome por un título que apenas entendía: caminante de sueños. Pasaron 3 días, cada uno con nuevas sorpresas. Se me concedió libertad para moverme por ciertas zonas del recinto, aunque siempre bajo la atenta mirada de los guardias para mi protección, insistió Meera, no para impedir que escapara. Mis aposentos seguían estando en el ala este, donde poco a poco descubrí que los demás residentes eran los consejeros y guerreros de mayor confianza del Rey Alfa. Apenas vi al Rey Alfa durante esos días. Estaba ocupado con reuniones del Consejo y patrullas fronterizas, aparentemente lidiando con el aumento de las tensiones tras la visita de Vincent, pero su presencia se notaba en los detalles de mi trato. La calidad de mis comidas, el respeto que recibía de los miembros de la manada, que tenían todas las razones para resentirse por la presencia de un forastero entre ellos. A la cuarta mañana, Meera llegó con ropa diferente a mi atuendo habitual. Tejidos más finos, sutiles bordados alrededor del cuello y los puños. El rey Alfa solicita tu presencia para la ceremonia de la luna llena de esta noche, explicó, mientras extendía las prendas. Todos los miembros de la manada asistirán. Yo no soy miembro de la manada, le señalé. La expresión de Meera era cuidadosamente neutral. El rey Alfa te nombró específicamente entre los que se espera que estén presentes. La ceremonia de la luna llena en Silver Creek. Esas reuniones habían sido experiencias tortuosas para mí. Ver a los demás transformarse sin esfuerzo mientras yo luchaba y fracasaba, obligado a presenciar lo que nunca podría llegar a ser por completo. El recuerdo de aquella humillación me revolvió el estómago. No puedo transformarme, le recordé, odiando la vulnerabilidad de mi voz. No correctamente. El rey lo sabe, dijo simplemente, y no dio más explicaciones. Esa noche, me uní a la procesión, avanzando hacia un antiguo anfiteatro excavado en la ladera de la montaña. Cientos de antorchas iluminaban los asientos de piedra que rodeaban un fogón central, cuyas llamas ya saltaban hacia el cielo oscurecido. Los miembros de la manada se dispusieron según su rango y linaje, con los más fuertes más cerca del centro. Meera no me llevó a los bordes exteriores, donde esperaba que me colocaran, sino al círculo interior, donde se reunían los aliados más cercanos del Alfa. Nuestro paso fue seguido de susurros, y miradas curiosas y a veces hostiles seguían mis movimientos. Allí, Meera me indicó un lugar a solo 2 filas del fogón,
Se inclinó hacia mí y bajó la voz. Pase lo que pase esta noche, recuerda que él tiene sus razones. Antes de que pudiera preguntarle por su críptica advertencia, comenzaron los tambores, un ritmo primitivo que resonaba en los huesos y la sangre. El rey Alfa emergió de la entrada de una cueva al otro lado del anfiteatro. Su poderosa figura estaba iluminada por las llamas. Solo llevaba unos sencillos pantalones de cuero, con el pecho desnudo, marcado con pinturas ceremoniales y patrones que no reconocí. Los tambores se intensificaron a medida que se acercaba al fuego, y la multitud quedó en absoluto silencio. Cuando habló, su voz llegó sin esfuerzo a todos los rincones de la reunión. Esta noche honramos a la luna que llama a nuestra sangre. Comenzó la apertura tradicional que reconocí de las ceremonias de Silver Creek. Esta noche celebramos el don de la transformación, la fuerza de la manada, el legado de nuestros antepasados. Hasta ahí, todo familiar, pero luego se desvió del ritual que yo conocía. Esta noche, continuó, su mirada recorrió la asamblea antes de posarse directamente en mí. También reconocemos verdades más antiguas, que la fuerza se presenta de muchas formas, que la primera manada contenía más que colmillos y garras. Tenía sabiduría, visión, curación y perspicacia. Un murmullo recorrió la multitud. La confusión se mezcló con la expectación. Claramente, esta no era la ceremonia habitual. Durante demasiado tiempo, solo hemos valorado el poder físico, declaró el rey Alfa. Hemos olvidado los dones que una vez hicieron de nuestra especie algo más que simples bestias. Esta noche, la luna nos llama a recordar. Hizo un gesto y, para mi horror, dos guerreros se acercaron a donde yo estaba sentada. Yara, llamó el rey Alfa, únete a mí. Todos mis instintos me gritaban que me negara, que me escondiera, que huyera, cualquier cosa menos ponerme delante de toda la manada y exponer mi insuficiencia. Pero el suave empujón de Meera me impulsó hacia adelante. Y de alguna manera, me encontré caminando con paso inestable hacia la hoguera. El rey Alfa extendió su mano y, sin ningún otro lugar a donde ir, la tomé. Su palma estaba cálida contra la mía, anclándome mientras las miradas curiosas de cientos de hombres lobo se clavaban en mi espalda. Muchos de vosotros habéis oído que Silver Creek nos envió a un mestizo, incapaz de transformarse. Se dirigió a la multitud, sin soltar mi mano. Lo que no sabían, lo que estaban demasiado ciegos para ver, era que entre ellos se escondía un caminante de sueños. La palabra se extendió por la asamblea como una piedra lanzada al agua tranquila, creando círculos cada vez más amplios de conmoción e incredulidad. Algunos de los lobos más viejos se inclinaron hacia adelante, con expresiones de repente atentas. Para aquellos que han olvidado las viejas historias, continuó el rey Alfa, los caminantes de sueños caminan entre mundos, el físico y el espiritual, el presente y lo que podría ser. Tienen el don de la visión verdadera, de las advertencias y la guía que han salvado a las manadas desde los primeros días. Lo miré confundida. Esa descripción se parecía poco a mis ocasionales sueños proféticos. Yo no era una guía mística, solo era un mestizo con extrañas pesadillas que a veces se hacían realidad. Como si sintiera mi duda, se volvió hacia mí y bajó la voz para que solo yo pudiera oírlo. Confía en mí, confía en ti mismo. Entonces, para mi absoluto terror, volvió a levantar la voz. Esta noche, mientras abrazamos el regalo de la luna, os pido a todos que seáis testigos. No toda la fuerza ruge, algunas susurran. Con esa enigmática declaración, soltó mi mano y dio un paso atrás, dejándome sola en el centro del círculo, mientras los tambores reanudaban su insistente ritmo. A mi alrededor, los lobos comenzaron a transformarse, algunos lentamente, saboreando la transformación, otros con la rápida fluidez que marcaba su poder y estatus. Yo me quedé paralizada, mortificada. Esperaba que intentara transformarme para fracasar públicamente delante de toda su manada, pero el rey Alfa no me exigió tal cosa. En cambio, se transformó él mismo. Una transformación impresionante que duró apenas unos segundos.
su forma humana fluyendo sin fisuras hacia la de un enorme lobo negro con esos mismos ojos ámbar, más grande que cualquier hombre lobo que hubiera visto jamás. Se acercó a mí con pasos sigilosos, majestuoso e intimidante. Instintivamente, busqué mi colgante y lo agarré como si fuera un salvavidas. Cuando mis dedos se cerraron alrededor de la madera tallada, ocurrió algo extraño. Los sonidos de la manada transformándose parecieron desvanecerse, sustituidos por un zumbido en mis oídos como el viento entre árboles centenarios. La luz del fuego se difuminó y distorsionó, y de repente ya no estaba en el anfiteatro. Estaba en el bosque, pero no tal y como lo conocía. Los árboles eran más viejos, enormes seres primordiales con troncos más anchos que las casas. La niebla se enroscaba alrededor de sus raíces y la luz de la luna se filtraba a través de sus copas con un brillo sobrenatural. Ante mí se encontraban lobos, no hombres lobo transformados, sino algo más elemental. Sus ojos contenían una sabiduría y un conocimiento más allá de cualquier mortal. En el centro había un gran lobo blanco con ojos del color del amanecer. Madre, susurré, aunque no podría explicar por qué esa palabra salió de mis labios. El lobo blanco se acercó con movimientos fluidos y elegantes. Cuando estuvo justo delante de mí, inclinó su enorme cabeza y tocó mi frente con la suya. Me inundó un torrente de conocimientos, imágenes, sonidos y sensaciones demasiado rápidas para procesarlas por completo. Generaciones de lobos corriendo por bosques indómitos. La división de los linajes. El lento olvido de las antiguas costumbres. El auge de los alfas que solo valoraban el dominio físico. La pérdida de los otros dones. Y a través de todo ello, una advertencia. Las sombras se acumulaban, los antiguos enemigos se agitaban. Se avecinaba una tormenta que pondría a prueba a todas las manadas. Una guerra no solo por el territorio, sino por la propia supervivencia de su especie. Tan repentinamente como había comenzado, la visión terminó. Jadeé, tambaleándome hacia atrás y encontrándome una vez más en el anfiteatro. Pero algo había cambiado. La manada había enmudecido, con todos los ojos fijos en mí y expresiones que iban desde el asombro hasta el miedo. De repente, me di cuenta de que estaba brillando. Una suave luminiscencia azul emanaba de mi piel. Mi colgante ardía contra mi pecho, pulsando con la misma luz etérea. El rey Alfa había recuperado su forma humana y ahora estaba a mi lado, con una expresión triunfante y de alguna manera tierna. Ya ven, dijo a la asamblea, la sangre antigua despierta. El caminante de los sueños camina. La luz se desvaneció gradualmente, dejándome temblando y desorientada. ¿Qué acababa de pasar? ¿Todos habían visto mi visión o solo sus manifestaciones externas? La mano del rey Alfa se posó en mi espalda, estabilizándome. «Lo has hecho bien», murmuró. «¿Qué? ¿Qué ha sido eso?», logré susurrar. «Tu primer verdadero paseo», respondió, «y la confirmación de lo que sospechaba desde el momento en que llegaste». Antes de que pudiera dar más explicaciones, se acercó una loba anciana, una mujer con cabello plateado y ojos que habían visto innumerables lunas. Se movía lentamente, pero con una autoridad innegable, e incluso el rey Alfa inclinó la cabeza respetuosamente cuando se acercó. «Entonces es cierto», dijo, con la mirada fija en mí. «Después de todos estos años, el círculo comienza a cerrarse». El rey Alfa la asintió con la cabeza, tal y como había predicho la profecía. «¿Profecía?», repetí débilmente. La vieja loba sonrió y extendió la mano para tocar mi colgante. «Cuando la hija perdida regrese, llevando la marca de la primera manada. Cuando la caminante de sueños se interponga entre dos mundos. Cuando el rey Alfa encuentre a su verdadera compañera. Entonces comenzará el tiempo del despertar». Verdadera compañera. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Su implicación era demasiado grande para comprenderla. Miré al rey Chalfa, cuya expresión se había suavizado hasta convertirse en algo que nunca había visto antes. Vulnerabilidad, esperanza y algo más profundo que hizo que mi corazón se acelerara. «Por eso Silver Creek no pudo aceptarte de vuelta», dijo en voz baja.
No solo porque eres una caminante de sueños, aunque eso por sí solo sería razón suficiente, sino porque desde el momento en que entraste en mi territorio, supe lo que ellos nunca sospecharon. Sus dedos acariciaron mi mejilla con una delicadeza imposible. Eres mi compañera desvanecida, Agra, la única loba en todo el mundo cuya alma llama a la mía. Compañera desvanecida. Las palabras resonaron en mi mente mientras el anciano lobo asentía solemnemente y se retiraba, dejándome sola con el rey Alfa ante los ojos atentos de toda la manada. Mi compañera desvanecida, el concepto era casi mítico. El vínculo más raro y sagrado entre los hombres lobo, una conexión que trascendía la elección, predeterminada por fuerzas más antiguas que las leyes de la manada o las disputas territoriales. Debería haberme sentido abrumada, incluso aterrorizada. En cambio, algo en lo más profundo de mi ser resonó con su declaración, como si una verdad que siempre había sabido finalmente se hubiera expresado en voz alta. ¿Por eso Vincent quería que volviera?, pregunté en voz baja. ¿Sospechaba algo? No. La expresión del rey Alfa se ensombreció. Silver ya no cree en las parejas desvanecidas. Han abandonado demasiadas de las viejas costumbres. Vincent quería que volvieras porque yo te quería. Nada más complicado que el orgullo y la política. La ceremonia concluyó con el rey Alfa llevándome de vuelta a mi lugar, sin soltar mi mano en ningún momento. Mientras la manada completaba sus rituales lunares, sentí el peso de las miradas, algunas curiosas, otras reverentes, unas pocas abiertamente hostiles. Mi estatus había cambiado en cuestión de minutos, elevándome de mestizo despreciado a una posición que incluso los alfas de sangre pura podrían envidiar. Más tarde esa noche, el rey alfa, Dominic, según supe que se llamaba, me acompañó él mismo de vuelta a los aposentos orientales. Caminamos en un silencio tenso. Las implicaciones de todo lo que había sucedido eran demasiado vastas para una conversación casual. En mi puerta, se detuvo. Mañana, dijo, habrá preguntas, quizás desafíos. La manada necesitará tiempo para aceptar lo que esto significa. ¿Y qué significa?, me atreví a preguntar, más allá de las viejas leyendas y profecías. Su mirada se suavizó de una manera que transformó todo su rostro, haciéndolo parecer más joven, casi vulnerable. Significa que nunca más estarás sola, Ara. Significa que has encontrado tu hogar, si decides aceptarlo. ¿Tengo elección? La pregunta no era acusatoria, solo buscaba comprender. Siempre. Su voz era firme. El vínculo del destino ofrece un camino, no una prisión. Nunca te obligaría a recorrerlo en contra de tu voluntad. Dicho esto, me levantó la mano y besó mis nudillos. Un gesto tan gentil por parte de un hombre capaz de tanta violencia que me dejó sin aliento. Luego se marchó, dejándome con pensamientos demasiado enredados como para dormir. Por la mañana, Mera trajo el desayuno y noticias. El rey Alfa solicita tu presencia en el campo de entrenamiento, dijo, con un tono cuidadosamente neutral, aunque podía ver las preguntas ardiendo en sus ojos. Todos vieron lo que pasó anoche. Suspiré, picando un trozo de pan. No finjas que no te mueres por preguntar. Una sonrisa rompió su actitud profesional. La desvanecida compañera del rey Alfa, una caminante de sueños, regresó a Blackstone. Ella sacudió la cabeza con asombro. Contarán esta historia durante generaciones. Si es cierto, respondí, todavía luchando por aceptarlo yo misma. Es cierto, dijo Mera con certeza. La luz que te rodeaba, eso es magia antigua. Nadie podría fingir eso. Dudó y luego añadió, hay quienes no están contentos. Por supuesto, repetí. Un mestizo forastero elevado de repente para estar al lado de su rey alfa. Me habría sorprendido más que no hubiera resistencia. El campo de entrenamiento ocupaba un gran claro en el borde del recinto, rodeado de pinos imponentes. Guerreros de diversos rangos practicaban formas de combate, algunos en forma humana, otros parcial o totalmente transformados. Los sonidos de gruñidos y cuerpos golpeando el suelo llenaban el aire. Dominic estaba en el centro de todo, con el torso desnudo y reluciente de sudor,
demostrando una técnica de lucha a un grupo de lobos más jóvenes. Se movía con la misma gracia fluida que había observado antes, su fuerza templada por un control preciso. Me vio inmediatamente y se separó del grupo con una palabra a su segundo al mando. Cuando se acercó, me di cuenta de que el campo de entrenamiento se había quedado en silencio y todos los ojos se volvían hacia nosotros. Acompáñame, dijo. Esta vez no es una orden, sino una invitación. Nos dirigimos a una zona más apartada, cerca del árbol, donde un pequeño arroyo burbujeaba sobre las rocas. Los estás entrenando más duro de lo habitual, observé, fijándome en la intensidad de las sesiones de entrenamiento que habíamos dejado atrás. La visita de Vincent no fue un accidente diplomático, respondió Dominic con voz grave. Silver Creek está poniendo a prueba los límites, buscando puntos débiles. ¿Por mi culpa? La culpa se retorció en mi estómago. No. Se volvió hacia mí. Esto lleva años gestándose. Tu presencia es un catalizador. Tal vez, pero no la causa. Se pasó la mano por el pelo oscuro. Un gesto poco habitual de incertidumbre. Hay algo más que debes saber. Algo que vi en tu visión anoche. Se me cortó la respiración. ¿Tú también lo viste? Él asintió. No como tú, no todo el paseo, pero lo suficiente. La advertencia sobre la reunión de enemigos, sobre la guerra que se avecina. Su mirada se volvió distante. Confirma los informes que han traído mis exploradores. Silver Creek no actúa solo. Han formado una alianza con otras 3 manadas de los territorios orientales. ¿Una alianza contra Blackstone? Fruncí el ceño. ¿Por qué? Tu manada es la más fuerte de la región. Precisamente por eso, dijo con severidad, temen lo que no pueden controlar. Y ahora, con un caminante de sueños entre nosotros, dejó la frase en el aire con una clara insinuación. Mi presencia solo había aumentado los temores existentes. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora, dijo, su expresión se suavizó. Aprenderás lo que significa ser quien realmente eres, tanto caminante de sueños como compañera de un rey alfa. Durante la semana siguiente, mi educación comenzó en serio. Cada mañana, la anciana loba que había conocido en la ceremonia, Aurora, la sanadora Pax y guardiana del conocimiento antiguo, me instruía en la historia y las habilidades de los caminantes de sueños. Nos sentamos en su cabaña perfumada con hierbas mientras me explicaba lo que mi madre no había podido o no había querido compartir. Los caminantes de sueños no solo predicen el futuro, me dijo, preparando té con raíces y hojas que no pude identificar. Caminan entre mundos, el físico y el espiritual, el presente y lo que podría ser. Pueden atravesar distancias para tocar las mentes de aquellos conectados a ellos. Pueden ver las amenazas antes de que se materialicen. ¿Es por eso que nunca pude transformarme correctamente?, le pregunté, porque mis habilidades iban en una dirección diferente. Aurora asintió. La energía que la mayoría de los hombres lobo canalizan hacia la transformación física, tú la canalizas hacia otra parte. Con entrenamiento, podrías lograr una transformación parcial, pero tu verdadera fuerza reside en recorrer los caminos de los sueños. Las tardes las pasaba con Dominic, aprendiendo sobre la política de la manada y las responsabilidades del liderazgo. A pesar de las crecientes amenazas más allá de nuestras fronteras, él era paciente y me explicaba los linajes y las alianzas, los tratados y las tradiciones. A veces nuestras manos se rozaban mientras él señalaba territorios en los mapas, y la sacudida de conciencia que pasaba entre nosotros se hacía cada vez más difícil de ignorar. Las noches traían sueños más vívidos que nunca. A veces profecías, a veces simples conexiones con el inconsciente colectivo de la manada. Empecé a sentir los lazos entre los miembros de la manada, la red de lealtad y amor, miedo y ambición que los mantenía unidos, y siempre más brillante entre esas conexiones, el hilo dorado que me unía a Dominic. No reconocido, pero cada día más fuerte. 2 semanas después de la ceremonia de la luna, llegó el primer desafío directo. Estaba cruzando el recinto después de una sesión con Aurora cuando 3 mujeres lobo me bloquearon el paso. Todas de sangre pura, todas de familias prominentes de Blackstone. Mestiza, se burló la líder,
rodeándome lentamente. Puede que hayas engañado al rey Alfa con tu espectáculo de luces, pero sabemos lo que eres en realidad. Me mantuve firme, recordando el consejo de Dominic. Nunca muestres miedo a un lobo dominante. Solo respetan la fuerza. ¿Y qué soy? Pregunté con calma. ¿Una oportunista? Escupió ella. ¿Una espía de Silver Creek? Tal vez, o simplemente una manipuladora inteligente que encontró la manera de ascender por encima de su posición. Cuidado, Celine, advirtió una de sus compañeras, mirando nerviosamente a su alrededor. Si el rey te oye, el rey está cegado por la superstición y la posibilidad de un vínculo de pareja, replicó Selene. Alguien debe proteger los intereses de la manada. Sentí una oleada de ira, no por mí, sino por Dominic. Estos lobos cuestionaban su juicio, su capacidad para liderar. Si tenéis alguna preocupación sobre vuestro alfa, dije, alzando la voz, la forma adecuada de abordarla es mediante un desafío formal, no acosando a sus invitados en el patio. Selene entrecerró los ojos. Hablas de nuestras costumbres como si pertenecieras a este lugar. Hablo de respeto, respondí, algo que tú pareces haber olvidado. Se acercó, retrocediendo los labios para revelar unos caninos alargados. El comienzo de una transformación. Quizás necesites que te recuerden cuál es tu lugar. Lo que sucedió a continuación fue instintivo. Cuando se abalanzó sobre mí, busqué mi colgante. No por miedo, sino por determinación. El mundo se ralentizó. Los colores cambiaron cuando accedí a la misma energía que había tocado durante la ceremonia de la luna. Esta vez no brillé, pero algo cambió en mis ojos. Podía sentirlo, una sensación ardiente que se extendía desde mi interior hasta mi visión. Celine se quedó paralizada en medio del movimiento. Su expresión pasó de la agresividad a la sorpresa. Tu lugar, dije suavemente, no es cuestionar lo que no entiendes. Mi voz sonaba diferente, con matices, como si otros hablaran a través de mí. La tormenta llega para todos los lobos, Selene. La manada dividida no puede hacerle frente. Las imágenes destellaron entre nosotras. No solo mi visión, sino también la suya. Su infancia en el territorio de Blackstone. Su padre muriendo para defender estas tierras. Su amor genuino por la manada, distorsionado por el miedo al cambio en lo desconocido. Jadeé cuando se rompió la conexión, tambaleándome hacia atrás al recuperar la percepción normal. Celine me miró fijamente, con el rostro pálido. Tú estabas en mi cabeza, susurró. No fue intencionado, admití, conmocionada por la experiencia. Todavía estoy aprendiendo a controlarlo. Algo cambió en su expresión. No era exactamente aceptación, sino una revaluación renuente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y se alejó, y sus compañeros se apresuraron a seguirla. No me di cuenta de que Dominic había presenciado el intercambio hasta que se materializó a mi lado, con una expresión indescifrable. Eso era nuevo, observó. Asentí, todavía procesando lo que había sucedido. Aurora dijo que los caminantes de sueños podían tocar las mentes, pero no esperaba acceder a los recuerdos. Me guió suavemente hacia un banco de piedra cercano. Tus habilidades se están manifestando más rápido de lo que nadie esperaba. El vínculo entre nosotros está acelerando tu desarrollo. ¿El vínculo? Rara vez hablábamos de ello directamente, ambos reacios a abordar la creciente tensión que se gestaba cada vez que estábamos juntos. ¿Es cierto lo que ella dijo?, pregunté. Que algunos piensan que estás cegado por la posibilidad de un vínculo de pareja. Apretó la mandíbula. Siempre hay quienes se resisten al cambio, quienes temen lo que no comprenden. Como yo, dije en voz baja. Su mano encontró la mía y su montón mía. Y su pulgar trazó dibujos en mi palma que me provocaron un escalofrío en el brazo. ¿Tienes miedo, Alara? Levanté la vista y me encontré con esos ojos extraordinarios que habían rondado mis sueños desde la primera noche. No de ti, respondí con sinceridad, pero de todo esto, de lo que significa, de lo que se espera de mí. He pasado mi vida sin ser nada, siendo invisible. Ahora, de repente, soy el centro de las profecías, de la política de la manada y de posibles guerras. Y para mí, May, añadió en voz baja,
No olvides esa parte. Mi corazón se aceleró ante la emoción desnuda de su voz. Por un momento, el temible rey Alfa había desaparecido, sustituido por un hombre que miraba a una mujer. El pensamiento quedó inconcluso cuando estallaron gritos desde la dirección de la puerta principal. Dominic se puso de pie al instante. Su postura cambió de tierna a depredadora en un santiamén. Los guerreros corrían hacia el alboroto. Algunos ya se habían transformado parcialmente. «Quédate aquí», ordenó, pero yo ya me estaba levantando para seguirlo. «Si hay peligro, debo saberlo», insistí. «¿Y si puedo ayudar?». Dudó y luego asintió bruscamente. «Quédate detrás de mí». Corrimos hacia la puerta principal, donde se había reunido una multitud. Los guerreros se apartaron para dejar pasar a Dominic, con el rostro sombrío. En medio del alboroto había un joven lobo que no reconocí, ensangrentado y apenas capaz de mantenerse en pie. Tenía la ropa rasgada y profundos cortes en los brazos y el torso, heridas que ya deberían haberse curado si fuera un hombre lobo sano. «Armas de plata», murmuró alguien. «Los cortes no se cierran correctamente». Dominic se acercó al lobo herido y su autoridad impuso un silencio inmediato. «Informa», ordenó. «Una emboscada», jadeó el lobo, tambaleándose. «La patrulla del norte. Estábamos vigilando la frontera cuando aparecieron de la nada. Al menos 30 lobos, con marcas de Silver Creek, pero también otros. Tenían flechas con puntas de plata, espadas de plata». «¿El resto de tu patrulla?», preguntó Dominic, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. Preguntó Dominic, aunque su expresión sugería que ya sabía la respuesta. «¿Muertos o capturados?». El joven lobo se atragantó. «Me dejaron ir. Me dijeron que entregara un mensaje». Respiró temblorosamente. Dijeron: «Devuelve lo que se vendió o el próximo ataque será contra el corazón de Blackstone». Todas las miradas se volvieron hacia mí. «Devuelve lo que se vendió». No había duda de lo que querían decir. El rostro de Dominic se endureció en una máscara de fría furia. «Llevadlo al sanador», ordenó. Dos guerreros se movieron inmediatamente para ayudar a los miembros heridos del Consejo de Lobos a llegar a la sala de guerra. Ahora, mientras la multitud se dispersaba con urgencia, Dominic se volvió hacia mí. «Esto cambia las cosas», dijo en voz baja. «Están atacando por mi culpa», susurré, con el peso de la culpa aplastándome el pecho. «La gente está muriendo porque no». Su mano me agarró del brazo, con un apretón firme pero suave. «Te están utilizando como excusa». Este siempre fue su plan para debilitar a Blackstone, para desafiar nuestra posición. «Tú no eres responsable de sus acciones». Quería creerle, pero las palabras del lobo herido resonaban en mi mente. «Devuelve lo que se vendió». Mi presencia aquí estaba costando vidas. «Debería ir contigo a la reunión del consejo», dije. «Esto me concierne directamente». Dominic me estudió por un momento y luego asintió. «Sí, es hora de que el consejo comprenda exactamente a qué nos enfrentamos y qué estamos protegiendo». La sala de guerra era austera, una cámara circular excavada en la propia montaña con una mesa redonda de piedra en el centro. Las paredes estaban cubiertas de mapas marcados con los territorios de varias manadas y anotaciones sobre fortalezas, debilidades y alianzas. 10 hombres lobo ya estaban sentados cuando entramos, todos mayores, todos irradiando la tranquila confianza que da la experiencia y el rango. Sus expresiones cuando entré iban desde la neutralidad respetuosa hasta el escepticismo apenas disimulado. Aurora estaba entre ellos, con sus ojos ancianos llenos de bondad, y me saludó con la cabeza. «La situación se ha agravado». Dominic comenzó sin preámbulos, describiendo la emboscada a la patrulla y el mensaje entregado. «Silver Creek ha dejado claras sus intenciones. Ya no se trata solo de disputas territoriales. Se trata de las antiguas profecías, del equilibrio de poder entre todas las manadas. Con todo respeto, mi rey», dijo un miembro del consejo, un guerrero canoso con cicatrices que le cruzaban los brazos. «¿Estamos seguros de que esta conexión con la mestiza merece una guerra? Podríamos negociar». «Se llama Ahara», interrumpió Dominic con una voz peligrosamente suave.
Es una caminante de sueños y mi compañera desvanecida. No habrá negociación sobre su presencia aquí. El miembro del consejo inclinó la cabeza, avergonzado, pero no del todo convencido. Lo que Remis quiere decir, dijo otra miembro del consejo, una mujer con mechas plateadas en su cabello oscuro, es que debemos sopesar todas las opciones. Si Silver Creek y sus aliados se están preparando para atacar, lo están haciendo. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Y no es solo Silver Creek. ¿Lo has visto?, preguntó Aurora. Asentí, tocando mi colgante inconscientemente. Al principio, en sueños, fragmentos. Pero después de la ceremonia de la luna, se ha vuelto más claro. 4 manadas aliadas contra Blackstone, reuniéndose en los bosques del norte. Temen lo que representa la profecía. Es decir, apuntó Reis, con escepticismo aún evidente en su tono, el cambio, el retorno a las antiguas formas de liderazgo, el poder equilibrado por la sabiduría, la fuerza templada por la visión. Se acercó para situarse a mi lado, con una presencia sólida y tranquilizadora. Durante demasiado tiempo, las manadas de hombres lobo han estado gobernadas por el dominio puro, por quién puede transformarse más rápido, luchar con más fuerza, matar con mayor eficacia. Hemos perdido el equilibrio que encarnaba la primera manada. La profecía habla del despertar, añadió Aurora, con una voz envejecida que transmitía una autoridad inesperada, del retorno de los dones más allá de lo físico. Curación, sueños, percepción, dones que muchos alfas modernos temen porque no pueden controlarlos mediante la fuerza. Pude ver al consejo sopesando estas palabras, algunos asintiendo y comprendiendo, otros aún indecisos. ¿Qué propones, mi rey?, preguntó un miembro más joven del consejo. No podemos limitarnos a esperar a que ataquen. No lo hacemos, Dominic respondió. Nos preparamos, reforzamos nuestras defensas. Y me miró. Aceleramos lo que más temen, el despertar de la sangre antigua, el cumplimiento de la profecía, el vínculo de pareja, dijo Aurora en voz baja. Si se completa, os fortalecerá a ambos, amplificará las habilidades de la caminante de sueños, mejorará la conexión del rey con las antiguas magias. Mi corazón se aceleró, el vínculo de pareja, el reconocimiento formal definitivo de la conexión entre nosotros. En términos prácticos, significaba una ceremonia, un intercambio de marcas y una consumación íntima. Mis mejillas se sonrojaron al pensarlo. ¿Es eso lo que quieres?, me preguntó Dominic, ignorando el protocolo para dirigirse a mí directamente ante su consejo. La elección debe ser tuya, libremente dada. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de todo, del peligro, las profecías, las responsabilidades, mi corazón ya había decidido. Desde aquella primera noche en la que sus ojos dorados se encontraron con los míos al otro lado del gran salón, algo fundamental había cambiado en mi alma. Sí, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Elijo esto, te elijo a ti. El alivio y algo más profundo se reflejaron en su rostro. Se volvió hacia el consejo. Preparad el ritual para mañana por la noche. Mientras tanto, duplicad las patrullas. Traed a las familias periféricas al recinto central. Debemos estar preparados para lo que sea que venga. Cuando el consejo se dispersó, Dominic me llevó de vuelta a través del recinto hacia mis aposentos, sin apartar la mano de mi espalda. La noticia del ataque se había extendido y podía sentir la tensión en el aire, la mayor alerta de los guerreros que se movían con un propósito renovado. ¿Estás segura de esto?, me preguntó cuando estuvimos solos. Una vez hecho, el vínculo de pareja no se puede romper, ni siquiera con la muerte. Estudié su rostro, sus rasgos marcados, el poder que apenas contenía, pero también la inesperada dulzura que había descubierto bajo su feroz apariencia. Nunca he estado más segura de nada, respondí con sinceridad. Pero ¿y tú? Eres un rey alfa. Podrías haber elegido a cualquier hembra de sangre pura, alguien que te aportara ventajas políticas, alianzas militares. Me silenció con un toque, sus dedos acariciando mi mejilla. Yo no elegí nada. El destino eligió por ambos, dijo con expresión más suave.
Pero si me hubieran dado a elegir entre cualquier loba de todos los territorios, habría elegido a la valiente y obstinada mestiza que se plantó en mi gran salón con desafío en los ojos y sin idea de su propio valor. Esa noche volví a soñar con la loba blanca, a la que de alguna manera había llegado a llamar madre. Estábamos en aquel antiguo bosque de árboles gigantescos y niebla arremolinada. Pero esta vez, otros lobos se unieron a nosotros. La primera manada en todo su esplendor primigenio. El círculo se cierra. El lobo blanco habló en mi mente. Lo que estaba roto comienza a sanar. Vienen a por nosotros, dije. 4 manadas aliadas contra Blackstone. Sí, fue la respuesta. Las viejas costumbres nunca son bien recibidas fácilmente. El cambio asusta a quienes se aferran al poder. No sé si soy lo suficientemente fuerte, admití. Solo estoy empezando a comprender lo que soy. La mirada del lobo blanco era a la vez suave y feroz. Eres suficiente, hija. Siempre lo has sido. El vínculo de pareja despertará lo que ha estado dormido, pero la fuerza siempre ha estado dentro de ti. Me desperté con las primeras luces del alba. El sueño aún estaba vivo en mi mente. Mi mano se dirigió automáticamente a mi colgante que latía con calor contra mi piel. Algo era diferente esa mañana. Podía sentirlo en el aire, en la calidad de la luz que se filtraba por mi ventana, en la mayor sensibilidad de mis sentidos. Meera llegó con el desayuno y noticias. Los exploradores informan de movimientos en los bosques del norte, dijo con expresión grave. Grandes grupos de lobos se mueven al amparo de la oscuridad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté. 2 días, quizá 3. Me preparó ropa mucho más elegante que mi atuendo habitual. Un vestido de tela azul oscuro que brillaba ligeramente a la luz. La ceremonia de apareamiento está prevista para la puesta de sol. Toda la manada será testigo. El día pasó en un torbellino de preparativos y reuniones informativas. El recinto se había transformado en una fortaleza preparada para el asedio. Los guerreros entrenaban con mayor intensidad. Las familias almacenaban provisiones. Los curanderos preparaban remedios para las heridas de plata. Sin embargo, junto a los preparativos para la guerra, también había una corriente de emoción, de expectación por la ceremonia de apareamiento que uniría a su rey alfa con su pareja desvanecida. Cuando el sol comenzó a descender hacia el horizonte, Aurora vino a ayudarme a prepararme. Trenzó pequeñas flores blancas en mi cabello rubio y pintó símbolos antiguos en mis muñecas y clavícula con una mezcla que olía a tierra y hierbas. Estas marcas ayudarán a canalizar las energías durante la ceremonia, me explicó. El vínculo de apareamiento entre un rey alfa y una caminante de sueños no se ha producido en 7 generaciones. El poder que libera será significativo. ¿Dolerá? Le pregunté, observando su trabajo. No será dolor, respondió con cautela. ¿Intensidad? Sí, una remodelación de lo que eres, de lo que ambos sois, pero no dolor en el sentido que tú entiendes. La ceremonia tuvo lugar en el mismo anfiteatro donde se había celebrado el ritual de la luna. Toda la manada se reunió, con rostros solemnes pero expectantes. Las antorchas iluminaban los escalones de piedra que conducían al fogón central, que ardía más alto de lo habitual, con llamas que saltaban hacia el cielo oscurecido. Dominic esperaba en el centro, vestido con un atuendo ceremonial que resaltaba su poderosa complexión. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia, todo lo demás pareció desvanecerse. La manada que observaba, la amenaza de guerra, incluso mis propias dudas persistentes. En ese momento, solo existían él y el hilo dorado de conexión que me empujaba hacia adelante. Aurora me condujo por los escalones hacia el fuego. Con cada paso sentía cómo se acumulaba una extraña energía, zumbando bajo mi piel como la electricidad antes de una tormenta. Mi colgante se calentó contra mi pecho, latiendo al ritmo de mi corazón. Cuando llegué a Dominic, él tomó mis manos entre las suyas, y el contacto envió una onda de choque a través de mi sistema. A nuestro alrededor. La manada comenzó un canto rítmico y grave en una lengua antigua que, de alguna manera, entendí a pesar de no haberla oído nunca antes. Bajo las estrellas y la luna, ante los ojos de los antepasados y la manada,
comenzó Dominic, con una voz que llegaba a todos los rincones del anfiteatro. Reivindico que este lobo es mío, unido por el destino, sellado por elección, unido en propósito y corazón bajo las estrellas y la luna. Repetí las palabras que brotaron instintivamente ante los ojos de los antepasados y la manada. Reivindico que este lobo es mío, unido por el destino, sellado por elección, unido en propósito y corazón. Aurora dio un paso adelante, llevando una espada ceremonial. Con movimientos prácticos, hizo pequeñas incisiones en nuestras palmas y luego presionó nuestras manos sangrantes juntas. Sangre con sangre, dijo. Corazón con corazón, alma con alma. ¿Qué destino ha unido? Que ningún poder los separe. En el momento en que nuestra sangre se mezcló, el mundo explotó en luz. El fuego rugió hacia arriba, y esa luminiscencia azul que había experimentado durante la ceremonia de la luna regresó multiplicada por 100, envolviéndonos a ambos en su resplandor. Los ojos de Dominic brillaban dorados. Las pupilas verticales se expandían hasta que su mirada era más de lobo que de humano. Lo sentía en todas partes. No solo su presencia física ante mí, sino dentro de mi mente, mi corazón, mi propio ser. Sus pensamientos fluían hacia los míos. Sus recuerdos se volvían accesibles como si fueran míos. Vi su infancia, su ascenso al poder, sus años solitarios como rey alfa, respetado, pero nunca realmente conocido. Y él me vio a mí, el rechazo y el aislamiento que había soportado, pero también la fuerza tranquila que me había sostenido, los sueños que me habían guiado cuando él habló a continuación. Sus labios no se movieron. Su voz resonó directamente en mi mente. Mía para proteger, mía para amar, mía para estar a su lado, no detrás. Respondí de la misma manera, la conexión mental tan natural como respirar. Tuya como tú eres mía, iguales en diferentes fortalezas, juntas en todas las cosas. La luz azul se contrajo de repente, condensándose en un hilo visible que se enrolló alrededor de nuestras manos unidas, hundiéndose en nuestra piel con un destello de calor. Cuando se desvaneció, quedaron marcas iguales en nuestras muñecas, patrones intrincados que se asemejaban a los símbolos de mi colgante. El vínculo está sellado, proclamó Aurora. Lo que fue profetizado se ha cumplido. El rey alfa y el caminante de sueños son uno. La manada estalló en aullidos de celebración, cuyo sonido resonó en las laderas de las montañas. Pero incluso mientras celebraban, un sonido diferente llegó a mis sentidos mejorados. Lejano, pero inconfundible, el movimiento de muchos lobos a través de la maleza del bosque, el susurro de armas siendo desenvainadas. Dominic también lo oyó y giró bruscamente la cabeza hacia el perímetro norte. A través de nuestro nuevo vínculo sentí que sus pensamientos pasaban de la somnolencia ceremonial a la alerta de preparación para la batalla. Vienen antes de lo esperado, susurró su voz en mi mente. Entonces los enfrentaremos juntos, respondí, apretándole la mano, como siempre debió ser. Mientras la manada se movilizaba a nuestro alrededor, preparándose para el conflicto que se avecinaba, no sentí miedo. Fuera lo que nos esperaba, guerra, paz o algún difícil término medio, lo afrontaríamos unidos. Me habían vendido a la manada rival, sin saber que era la compañera descolorida del rey Alfa. Pero al encontrarlo también me había encontrado a mí misma. No era una mestiza fracasada, sino una caminante de sueños despierta. No era una propiedad para ser intercambiada, sino una reina elegida por el destino mismo. La tormenta se avecinaba, pero por primera vez en mi vida estaba exactamente donde debía estar.